oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Usted nos encuentra en las plataformas digitales, estamos en la transmisión simultánea, en el fanpage de TVO Canal 23, en Periscope, en Twitter. También puede descargar la aplicación TVO Canal 23 desde su smartphone. Y entonces está con nosotros en la transmisión ininterrumpida. Dos números tenemos habilitados, 2263-0023, 2264-9179. Pueden participar con el comentario o la pregunta después del segundo segmento de conexiones. Antes de presentar a ustedes a nuestros invitados, quiero mostrarles lo que tenemos en agenda, lo que ha ocurrido en los últimos minutos, las últimas horas. Esta es información internacional que está en desarrollo. Esta información tiene que ver con un hecho, este es como el antecedente, que la oposición peruana denunció la compra de votos contra la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski en ese país suramericano, y en ese proceso estaban cuando este día se ha conocido la renuncia del mandatario entre las acusaciones de corrupción y sobornos. Esta es la información que ha ocurrido en las últimas horas de este día. Y bueno, presentó la renuncia el presidente peruano. Ahí muestra un poco, esa es la carta que presentó hace algunas horas, donde prácticamente se está justificando de la decisión, pero desde luego está rechazando o negando de lo que lo están acusando. Hay que tomar en cuenta que Pedro Pablo Kuczynski, el presidente peruano, también fue procesado, tiene un caso abierto en términos penales por el caso Odebrecht, y eso desde luego entonces nos conecta con El Salvador, porque Odebrecht también es una ola que llegó a prácticamente toda América Latina, y hay un caso particular en el país que podemos abordar incluso con nuestros invitados de esta tarde. Esta información es Óscar Ortiz, que confirmó esta mañana en un evento oficial. Dice él: quiero decirle al país que he decidido no participar en el proceso interno del FMLN para la candidatura presidencial de 2019. Estos meses de gestión, agrega, vamos a concentrarnos en contribuir a cerrar de la mejor manera posible el compromiso que asumimos con la familia salvadoreña. Pero a renglón seguido estableció que la izquierda debe aprender a tolerarse para sumar y multiplicar, ser competitivos de cara al futuro. En estos procesos nadie es eterno, dice, y estoy convencido que es necesario hacer los giros que la gente está pidiendo. Hay que considerar que en el caso de la candidatura del FMLN, Gerson Martínez dijo en otro medio de televisión esta semana que estaba considerando todavía la posibilidad de participar o no participar como candidato presidencial. Esto es lo que está pasando al interior del FMLN después de la derrota del 4 de marzo. La prensa gráfica en su portada de este día dice: cabecilla de la MS-13 recibía $1.500 al día de negocios. Desde luego está entrecomillado, porque más que negocios era la renta, ¿no? Era una red financiera que operaba en Santa Tecla. Además, en este contexto hay un nuevo juicio por la tregua de las pandillas, 18 acusados que van a regresar al banquillo de los acusados, dice la prensa gráfica, ya que la Cámara Especializada de lo Penal concluyó que el juez que los absolvió se equivocó al no valorar pruebas. El gobierno de El Salvador dicen que los medios exageran sobre los desplazamientos a consecuencia de la situación de violencia que vive nuestro país. Acompañado de ACNUR, el gobierno presentó un informe ad hoc a su discurso que minimiza este fenómeno. Mientras tanto, hay una entrevista en la prensa gráfica también donde Adolfo Salume dice: le tienen la cola pateada a Nayib Bukele, hace una pregunta y hay un señalamiento concreto sobre lo que habría ocurrido o ha ocurrido o está ocurriendo al interior de la alcaldía de San Salvador, que todavía es gobernada por Nayib Bukele y que supuestamente estaría entrando en esta situación de una supuesta estructura de corrupción, como lo señala Fito Salume. Esa es la declaración de Fito Salume en la prensa gráfica. El director del Hospital Rosales, que aceptó el atraso en los pagos a los residentes, se les cancelará el salario que se les debe a más tardar este jueves, el día de mañana. Esto tiene que ver con una comunicación que se ha dado esta tarde. La fiscal electoral ha pedido al Tribunal Supremo Electoral, a los partidos Arena, el FMLN y a los demás, que entreguen la nómina y funciones de las personas que representaron a esos institutos políticos en la Junta Receptora de Votos 9140 en el municipio de Guadalupe, en el departamento de San Vicente. Y es que esta JRD es la que tiene que ver con la consecuencia de a quién corresponde entonces el diputado de ese municipio que se está peleando, gana con la coalición Arena PSN. Si se van por las actas, nada más por reconocer las actas, lo que establecen las actas, se supone que el partido Arena en coalición con el PSN estarían ganando ese diputado en San Vicente y desde luego lo perdería Gana. Pero si no se considera esa Junta Receptora de Votos en absoluto, pues Gana se quedaría con ese diputado.
Diario El Mundo dice: la Cámara ordena nuevo juicio en caso de la tregua, lo que les mencionábamos. La caricatura de Quique dice: listo para el cambio y todo listo para trabajar con mi núcleo familiar. Tiene que ver desde luego con el nepotismo en el Ejecutivo. El gobierno que hará revisión de impuestos y de subsidios. Las declaraciones de Fidel Fuentes, que sigue empezando mucho. El Fidel Fuentes, el alcalde de San Marcos, que dice sobre Murguía Payés: yo no lo tuviera ahí. Propone un observatorio ciudadano en acuerdo contra la corrupción. Esto es lo que está en desarrollo de las universidades privadas en nuestro país, incluyendo la Universidad de El Salvador, desde luego, y auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos de América, sobre un acuerdo de nación que pueda plantearse para el próximo año, allá por enero o febrero. Esperamos que el CNJ no defraude a la ciudadanía, dice Javier Castro, el director de estudios legales de FUSADES. Está en desarrollo este proceso, donde el CNJ está entrevistando a aspirantes a magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Rodrigo Mora dice que en Chile los diputados que infringen la ley pierden su escaño. Es un gran paso que ha costado darlo. Interesante este dato porque nos permite también ponerlo en perspectiva y en el análisis para esta tarde. El gobierno que minimiza el desplazamiento forzado en el país, lo mencionábamos antes, también otro rotativo que lo estaba mostrando, detienen la aprobación de las medidas extraordinarias, y el diario de hoy titula: nuevo juicio a absueltos por tregua de pandillas. Este es el mapa de cómo queda también entonces quién gobierna las alcaldías a nivel nacional, un mapa por regiones que ha mostrado este día el diario de hoy. Eso es lo que tiene que ver usted ahí, lo que se muestra, por ejemplo, la zona oriental, sobre todo, cómo está coloreada en términos de quienes controlan, qué partidos controlan esos municipios. Pues bien, queremos agradecer esta tarde que nos acompañan en nuestros estudios acá en San Salvador Eduardo Escobar. Él es representante de Acción Ciudadana. Eduardo, bienvenido, es un gusto, buenas tardes. Buenas tardes, William, gracias por la invitación, un gusto también compartir con Eduardo. Perfecto, y está con nosotros Eduardo Rosales, él es de Espacio Ciudadano. Eduardo, bienvenido, es un gusto. Visitarte en casa y con el tocayo también. Exactamente. Y bueno, para comenzar entonces, les recuerdo a ustedes, vamos a tener después de este segmento dos números habilitados: 2263-0023, 2264-9179, para que puedan participar con el comentario o la pregunta para nuestros invitados de esta tarde. Eduardo Rosales, voy a tener que aclarar en este caso, Eduardo Escobar, perdón. Comenzar contigo, Eduardo, voy a tener que estar diciendo el apellido para que no se confunda, ¿no? Exactamente. Eduardo, para comenzar contigo, lo que está pasando en Perú, lo he mostrado al inicio de la introducción de la entrevista, y justamente porque me parece que nos coloca en contexto sobre un tema que tiene que ver con el tema de la corrupción, los sobornos. Pedro Pablo Kuczynski ha renunciado, pero eso tiene como antesala, ¿no? Si te recuerdas, el año pasado, las acusaciones que hubo contra él por el tema de Odebrecht, o sea, cómo Odebrecht penetró prácticamente todo el establishment en América Latina, todos los gobiernos, y este no fue la excepción. Hay otros casos que están alrededor de la renuncia del presidente peruano, pero digo, porque Odebrecht conecta con El Salvador. ¿Tu opinión? Bueno, en este caso lo que estamos observando en Perú es, si se quiere, todavía la muestra de los tentáculos de esta empresa Odebrecht, que tiene y todavía tiene en América Latina, con el tema de escándalos de corrupción, financiamiento ilegal de campañas, asignaciones millonarias para contratos de obra pública, y obviamente todo esto viene originado precisamente del tema del financiamiento de las campañas, que es el entronque que se puede hacer al caso salvadoreño, y que el financiamiento de campañas es lo que ha provocado en muchos estados de América Latina precisamente el juzgamiento de diferentes actores políticos, y que obviamente también ha desembocado en investigaciones sobre tema de corrupción. Creo yo de que esto, más allá de los casos en particular, a lo que tiene que llevar en el caso salvadoreño a la reflexión es de cómo establecemos un mayor control para evitar el ingreso de dineros ilícitos o dineros que comprometan en forma determinante a los actores políticos, sobre todo a los partidos y sus candidatos. Claro. Entonces creo yo que esa es la reflexión que debemos de llevar, y esto ¿a qué nos lleva? Al tema de cómo establecemos más controles de parte del Estado, estamos hablando del Tribunal Supremo Electoral, para evitar que este dinero producto de la corrupción pueda estar financiando campañas, porque esto compromete
a los candidatos y por lo tanto termina comprometiendo la gestión pública que van a desempeñar. Y esto afecta la calidad de la democracia porque estamos entonces ante democracias corrompidas por dinero que proviene, digo, de fuentes ilícitas. Entonces, y que en el caso salvadoreño, pues ya se ha mencionado la probable recepción de estos fondos del expresidente Funes. Y esto se planteó a partir de declaraciones de la Fiscalía en Brasil, donde se estaba señalando de que se había recibido dinero por el caso del presidente Funes en 2009 para su campaña electoral. Ahora, ¿cómo se puede explicar, una pregunta más, cómo se puede explicar, Eduardo, que en el país, por ejemplo, no veamos todavía actividad alrededor de ese tema? Si se ha mencionado, se supone que hay alguna evidencia alrededor de este caso de cómo Odebrecht penetró también la política en El Salvador y influenció una gestión de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué en otros países hay una investigación mucho más avanzada con presidente, con funcionarios, con ministros? Ha ocurrido en Panamá y ahora el caso peruano también. Pero, ¿por qué, digamos, es tan lento en este país? La misma pregunta me hago yo en el sentido que vemos en otros países renuncia de presidentes, juzgamientos de presidentes, incluso renuncias de otros funcionarios que salen involucrados por estar relacionados con este dinero de Odebrecht. Y el caso de Lula, ¿no? En Brasil. Por ejemplo, O sea, pero en El Salvador yo mismo me pregunto por qué no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Si en Guatemala, que no fue Odebrecht hasta el momento, pero que hubo dinero que financió ilegalmente la campaña del presidente Otto Pérez Molina y que se señaló también que hay financiamiento ilegal para el actual presidente, y hay protestas y hay una serie de acciones que han desembocado en juzgamientos, en procesos judiciales, pero digo, en el país no sé qué tendría que pasar para que se tome en serio el tema. O sea, porque hasta el momento solo tenemos las palabras de la Fiscalía, no sé si Fiscalía General de acá tendrá un documento que respalde esa afirmación del fiscal de Brasil, pero digo, ya se señalaba financiamiento ilegal en el caso de Arena, proveniente de Taiwán, ya se ha señalado que el FMLN puede recibir financiamiento de ALBA directamente y eso está prohibido por la ley. Este caso de Odebrecht, que ya se estaba señalando, podía salpicar al expresidente Funes, pero no pasa nada. Y obviamente esto es porque hay complicidad del poder político, porque están involucrados directamente en este tipo de hechos. Entonces, no van a realizar ninguna acción que obviamente los va a dejar al descubierto y puede generar posteriormente procesos contra ellos mismos. O sea, a lo que voy yo es que puede ser un encubrimiento que esté haciendo el sector político a sí mismo, porque son los que saldrían al final señalados de cualquier financiamiento ilegal. Perfecto. Eduardo Rosales. Entonces, a ver, te escucho tu primera impresión. Me interesa que ya luego pasemos a hablar también sobre lo que ha ocurrido en el país con el tema de los cambios en el gabinete tras la derrota electoral del FMLN. Pero bueno, tema de Perú. Mire, es interesante ver ese caso de Perú, una noticia sorprendente, pero a la vez creo que tiene que servir de una experiencia positiva para otros países, sobre todo en el combate a la corrupción desde los institutos políticos, porque en teoría pues son los que se ganan la confianza a través del voto y el pueblo le delega el poder, por ende debería de responder al pueblo y no a intereses de sus financistas. Ahora bien, con respecto a la pregunta de qué está pasando aquí en el país, por qué no se ha iniciado el caso, traigo coalición unas declaraciones del fiscal en el cual menciona que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha detenido un proceso en el que se está recabando las evidencias en Brasil. Vemos también que no hay más bien, quizás sí hay una voluntad, pero la Fiscalía no tiene la capacidad suficiente, técnica, jurídica, para poder fundamentar por algunos casos. Y eso lo hemos visto en la experiencia de todo este periodo de este fiscal. Hay algunos casos que se vuelven quizás más mediáticos, pero al final la resolución no es a favor del Estado, sino más bien de los imputados, pese que hay una prueba que dice que la persona cometió el delito, pero como no fue vencido en juicio,
la persona se absuelve. Ahora, pero en este caso entonces es imposible hablar de la capacidad instalada que tiene la Fiscalía General de la República en términos del respaldo financiero que recibe, ya porque ese ha sido un tema bastante crónico. El financiamiento de la Fiscalía General de la República es muy pobre, ¿no? Algunos sugieren que debería incluso modificarse constitucionalmente para asignarle un porcentaje como se hace con el órgano de justicia, que se le da el 5%, ¿no? O el 6%, si no me recuerdo. Correcto, y eso ayudaría a mejorar la capacidad técnica de la Fiscalía a la hora de presentar un caso. Y sobre todo llamar a una cooperación interinstitucional, porque cada institución no puede funcionar en un combate contra la corrupción de manera aislada, sino que necesita la ayuda de otros órganos del Estado, pues. Bueno, y además como esto trasciende, porque el tema transnacional, todo esto, bueno, lo de Odebrecht, estamos hablando de una empresa de origen brasileño, ¿no? Correcto. Pero se extendió... Y que tiene tentáculos de corrupción en toda América Latina, correcto. Pero quizás te quiero traer una colisión, un caso. Por ejemplo, en Chile, con Michelle Bachelet tuvieron casos de corrupción y ellos impulsaron una agenda de probidad y transparencia. Y hace 2 días me entrevisté con Rodrigo Mora, que él era el secretario de la Comisión de Probidad y Transparencia de la Presidencia de Chile. Y él decía que allá en Chile, si bien es cierto, no existe una sección de probidad como aquí tenemos en el país, o un ente que luche contra la corrupción de manera descentralizada, sino más bien ahí existe un sistema integral nacional público, y establece que hay son alrededor de 13 entes que lo conforman, y es un trabajo que tienen multi-institucional, sí. O sea, es un trabajo complementario, pero aquí en el país es bien difícil, porque ves a un fiscal que menciona que el Ministerio de Relaciones Exteriores está dificultando un proceso de llamar pruebas que vienen desde Brasil. Sí, interesante, ¿no, Eduardo? Porque, bueno, sobre este tema, justo lo que decía Eduardo Rosales, Rodrigo Mora, que es lo que tenemos proyectado ahora en pantalla, ha estado en el país esta semana, y lo leíamos, este titular del diario de hoy, en esa entrevista que hizo a Rodrigo Mora, dice que en Chile los diputados que infringen la ley simplemente pierden su escaño. Interesante esa parte, ¿no? Nosotros como Acción Ciudadana hemos venido recalcando durante cerca de 2 años la importancia de que hay que revisar el tema de las sanciones que se aplican por financiamiento ilegal de campañas, por incumplir con el tema de la transparencia. Y una de las que nosotros hemos venido insistiendo que debe de aprobarse una reforma es la de retirar la victoria electoral a un partido político, a candidatos en particular, si se descubre y se comprueba financiamiento ilegal de campañas. O sea, nosotros en nuestro país solo tenemos sanciones por incumplimiento de estas obligaciones de tipo económico. Son multas, que por cierto son muy bajas, pero no tenemos sanciones de tipo electoral. Y las sanciones económicas, perdón, Eduardo, sí. Las sanciones económicas habitualmente casi que se presupuestan, ¿no? Cualquiera puede presupuestarla como parte de... Y decir, bueno, si lo que vamos a pagar son unos $1,000, $2,000, pues se paga y por ejemplo, el caso de los partidos políticos que tienen representación legislativa, en 2016, a instancias nuestras que los denunciamos por no entregar información, fueron sancionados con $6,000 en promedio cada uno. Entonces estamos hablando de partidos que en 2015 para su campaña movieron cerca de $25 millones y se les sancionó con $30,000. Es una cifra que no llega ni al 1%, o sea, es una cuestión pequeña. Pero lo relevante acá es que tenemos muchos ejemplos a nivel internacional donde hay sanciones de tipo electoral por incumplir obligaciones en materia de transparencia o financiamiento ilegal de campañas. Entonces, ahí está de nuevo el debate. Creo yo que la venida de este experto internacional de nuevo tiene que poner en el centro del debate este tema, y junto con lo que está pasando en Perú, de cómo fiscalizamos de mejor manera a los partidos políticos para evitar que pueda ingresar este dinero, y cómo, si en caso falla el sistema de control, cómo se sancionan, pero sanciones que sean disuasivas de este tipo de comportamientos.
Sí, porque es distinto que alguien presupueste el pago de una multa Exacto. a que sepa de que va a perder una alcaldía, una por alcaldía ejemplo. o una diputación, un escaño. Que pierda el cargo de alcalde y el resto de concejales Claro. por financiamiento ilegal, por El ejemplo. mismo partido político sería el más interesado quizás en evitar llevar a alguien con un currículo. Así es, y al final hay casos, y eso están obligados los partidos por la ley de lavado de activos, a tener un oficial de cumplimiento de estas obligaciones de verificar el ingreso, o sea, de dónde vienen los ingresos que reciben. Por decir algo, hay políticas que deben de establecer los partidos referidos a conozca a su donante, por ejemplo. O sea que los partidos tendrían que, y eso es una cosa pendiente en este país, que verificar la procedencia, al menos indagar de dónde dice la persona que le está donando, de dónde vienen esos fondos, para evitar que el día de mañana al partido se le esté juzgando por financiamiento ilegal, porque es dinero del narcotráfico, por ejemplo. Eduardo, ¿todo esto te implicaría hacer entonces propuestas de modificación a ley electoral, a código penal, procesal? Algunas sí, pero esto que digo de la ley de lavado y activo ya está. Lavado de dinero y Sí, activo, claro, eso ya está, claro. que no lo están cumpliendo los partidos, porque no están registrados todos. Pero ya es el tema de cumplimiento. Claro, Correcto. verificar que se cumpla. Y otras, por ejemplo, el retiro de la victoria electoral, sí tiene que haber una reforma, código Sí, electoral, claro. ley de partidos, que impliquen este tipo de sanciones. Ahora, lo que tenemos a las puertas es prácticamente elección presidencial, ¿no? Viene una elección presidencial que obviamente, dada el contexto de la elección que acaba de ocurrir y la que viene, va a limitar la discusión legislativa sobre este tipo de asuntos. Y más porque viene la elección presidencial y los partidos dudo que en este momento quieran autolimitarse en este tema de recibir fondos, por ejemplo. Pero no crees, y eso es contigo, Eduardo Rosales, ¿no será que hay un contexto en este momento también oportuno para saber si hay ciertas normativas que se pueden empujar a nivel legislativo? Digo, porque ahora todo el mundo dice, bueno, a partir del 1 de mayo que toma posesión la nueva legislatura, hay una correlación de fuerzas totalmente distinta, ¿no? El FMLN prácticamente ha pasado la irrelevancia. Entonces, si las demás fuerzas políticas tienen compromiso de poder entrar a estos temas, ¿por qué no entonces, si hay una correlación adecuada? Claro, lo ideal es que ciertas normativas pasen con mayoría, digo, por unanimidad sería lo ideal, ¿no? Pero sabemos de que casi no es posible. Pero sí se podría empujar hay una nueva correlación que podría empujar estas iniciativas. Mira, las expectativas para esta nueva Asamblea Legislativa son enormes. Es decir, y no solo quizás poniendo ese caso, sino que, bueno, hay una lista de cosas que tiene que hacer esta Asamblea Legislativa, la elección de la sala, elección de fiscal, y bueno, otras elecciones de segundo grado, pero la pregunta es, ¿realmente están comprometidos los partidos políticos o no? Bueno, ahora que tenemos el voto cruzado, cada candidato que ganó un escaño está comprometido en dar iniciativa. O sea, creo que al final ya no se vuelve un tema si el instituto político se compromete a llevar algo, sino más bien si el candidato o los candidatos están dispuestos a llevar algo. ¿Crees tú que el voto por rostro, por ejemplo, ha ido en esa línea de ir un poco personalizando entonces esa relación, el vínculo? Claro, del diputado? porque hoy el ciudadano ve y dice, bueno, ese diputado no ha trabajado mucho o no cumplió lo que prometió, entonces mejor prefiero no votar por él. O incluso yo conozco muchas personas que dicen, el partido no me simpatiza, pero conozco a esta persona y esta persona sé que es capaz para el cargo, pero solo votan por la persona. Entonces eso sí ha ayudado un poco a oxigenar la democracia. Pero como te repito, si bien es cierto, hay que evaluar la voluntad, y como te digo, hay expectativas grandes sobre esta nueva conformación de la Asamblea Legislativa. Bueno, tengo que hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, profundicemos un poco sobre este tema, pero me interesa que pasemos a hablar también de cómo ven los cambios que se han establecido a nivel del Ejecutivo. Se supone que puede haber otros cambios después de la Semana Santa, pero eventualmente lo que tenemos es esto, ¿no? Lo que ustedes ya han conocido. Dos números tenemos habilitados para que ustedes participen: 2263-0023, 2264-9179. Regresamos.
en adelante tenemos habilitados dos números de teléfonos, estarán apareciendo en pantalla 2263-0023, 2264-9179. A ver, Eduardo Escobar, quiero escuchar entonces tu opinión en el hilo de la conversación del segmento pasado, porque me interesa que pasemos a hablar también ya de cómo ven la configuración de asamblea, el punto anterior, los cambios en el gabinete, exactamente. Bueno, la Asamblea Legislativa va a retomar una configuración que ya teníamos un poco de tiempo de no observar, un FMLN sin ser relevante numéricamente hablando, que no va a tener la capacidad de, por su cuenta, ser determinante en mayoría calificada y mayoría simple, ¿verdad? Entonces creo yo que eso, ya se ha hablado mucho de la situación en la que queda el FMLN, y con el tema de los cambios, yo creo que hay que diferenciar la gestión del Ejecutivo y la gestión del partido. Lo que ha hecho el Ejecutivo es asimilar la gestión del Ejecutivo, su gestión, con la del partido. Han hecho esa unión que creo yo que no debería de suceder. Y eso ha llevado a que están planteando algunos cambios de cara a oxigenar al partido. Eso es lo que están haciendo. O sea, no es tanto hacer cambios para mejorar los servicios públicos, para mejorar la gestión pública del gobierno, sino que hacerlos para darle un lavado de cara al partido. Pero eso te mete en una dualidad, me imagino yo que también es bastante complicado, puede ser complicado al partido y al partido en el gobierno en este caso. O sea, sí, pero digo, ¿cómo administras eso? No hay una gestión de cambio interno del partido, o sea, solo se han quedado con el lado del Ejecutivo, sí. Pero dentro del partido no hay ningún cambio y, por ejemplo, lo que pasó ahora que el vicepresidente renuncia a su aspiración de competir en interna para ser candidato presidencial, nos muestra, desde mi punto de vista, un retroceso en el caso del FMLN, no un avance, o sea, no lo que uno esperaría, porque al menos yo sí esperaba que el FMLN, después de esta derrota electoral, planteara una competencia interna para elegir al candidato presidencial competitiva, que no hubieran restricciones. O sea, apartando el dedazo, que es lo que se está hablando ya, que se ve sobre el caso de Gerson Martínez. Cuando comenzábamos, un poco decía, ¿no? Gerson incluso esta semana, en otro medio de televisión, prácticamente no fue contundente en decir, sí voy a participar, sino que tenía que consultar y tomar una decisión. Ya calculándolo a partir, me imagino, de todo lo que ha pasado, obviamente, el 4 de marzo. Si uno comienza a revisar las declaraciones de cada uno de los candidatos, quienes habían sido contundentes y que querían participar era Gerson Martínez y el vicepresidente, Óscar Ortiz. El canciller no ha dado posición y mencionaba que él estaba más preocupado por renovar el TPS y todo eso que por una candidatura presidencial. Entonces, eso, que el vicepresidente sea a un lado, que el canciller haya dicho que no está interesado, lo descarta, creo yo, para una competencia interna, y solo quedaría Gerson Martínez. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Que lo que uno esperaba era eso, que cómo ir democratizando las estructuras del partido y las decisiones del partido. Y esto sin que renuncien a sus principios revolucionarios, porque no se trata de eso, pero una revisión interna de sus procedimientos democráticos internos, y en este caso de la primaria, que desde mi punto de vista, y según lo dice la ley y la sentencia de la sala, deberían de ser en procesos transparentes, competitivos, abiertos para toda la militancia, pero pareciera que se está configurando una elección de un único candidato, que lo único que tiene que hacer es ratificada por el 50+1 de los militantes del partido. Pero bueno, a estas alturas me imagino que Gerson Martínez también estará considerando esa posibilidad. Ese es otro tema. Llegar a la meta con un vehículo bastante, con las llantas ponchadas, con el motor. Es decir, me imagino que ese es el otro asunto, ¿no? Sí. Que se le puede complicar al frente, porque lo que estábamos leyendo, por ejemplo, de Óscar Ortiz, y leíamos el tuit que él escribió, dice: la izquierda debe aprender a tolerarse para sumar y multiplicar, ser competitivos de cara al futuro. En estos procesos nadie es eterno y estoy convencido que es necesario hacer los giros que la gente está pidiendo. O sea, pero tal parece entonces que el vicepresidente, ahora convertido en secretario técnico, se va a dedicar más al trabajo, a ver hacia adentro y meterse más en el partido, pensando quizá, y eso es una hipótesis, pero bueno, quiero escuchar la opinión de ustedes, pensando más, ¿no será que Óscar Ortiz está pensando más en la conducción del partido más allá de lo que pueda ocurrir en 2019? Es probable, o sea, no sabemos si la visión de él es a largo plazo y hacerse a un lado, como pasó en 2009, bueno, ya había pasado en 2004, que al final terminó aceptando la derrota interna del partido, hacerse de nuevo a un lado en 2009
2014 competir como vicepresidente y dejar de lado de nuevo su aspiración, tal vez pensando en que en 5 años más puedan estar las condiciones dadas para que él sea candidato a presidente. No sabemos, pero digo, lo que sí nos muestra esto es que el partido, al menos en este tema de democracia interna, desde mi punto de vista, no está dando los pasos correctos, sino que al contrario, está dando pasos al costado o incluso hacia atrás. Obviamente puede ser bajo la lógica de preservar la unidad o mostrar unidad del partido, porque si hubieran 2 candidatos, puede que haya alguna discordia entre diferentes grupos dentro del partido, y eso no le conviene de cara a la elección presidencial, sino que tienen que mostrarse unidos para superar este problema que se les vino después de la elección y mostrar pues otra cara para el 2019. Perfecto. Eduardo Rosales, a ver, lo que algunos sugerían o esperaban, digamos, inmediatamente después de conocer ese resultado electoral desastroso para el FMLN era al menos cambios en áreas sustantivas relevantes, muy importantes para el país, para la población, que tiene que ver, por ejemplo, en el tema de la salud, ¿no? O sea, en salud, no necesariamente en otras áreas que tal parece que el énfasis ha sido más en la parte económica. Cuando uno observa dónde son los cambios, pues parece que más es la parte económica. Policía Nacional Civil, Ministerio de Justicia, no vemos por dónde, por lo menos hasta hoy. Mira, yo cuando empecé a ver los resultados, y no precisamente de los que fueron diputados por 24 horas, sino yo estaba esperanzado en que en 2 cosas. Primero, en tener la renuncia de 3 ministros. De la ministra de Salud, del ministro de Educación, del ministro de Seguridad y del director de la Policía. Para mí esos eran los principales, que no tenía que ir el presidente y decirles necesito su puesto, sino más bien voluntariamente ellos aceptar y decirle acá está mi carta de renuncia. Y la otra cosa que yo esperaba era que hubieran cambios en la cúpula del partido, que en ellos hubiera una renovación, que pusieran a disposición sus cargos y se llevara a elegir a nuevos dirigentes del partido. Entonces, y otra cosa que me entristece mucho es que la excusa que pone el gobierno ante esta derrota o este castigo de su militancia es que manifiestan que no supieron transmitir bien lo que hizo el gobierno. Y eso es triste porque vemos que esos cambios no van orientados precisamente a las áreas donde los salvadoreños están siendo afectados. Y si bien es cierto, uno de los lugares en los que hubo cambios fue en Anda, donde veíamos que habían tasas excesivas, cobros excesivos de agua, y bueno. Y también nos encontramos a que las personas, estos cambios que han habido, realmente las nuevas personas que están en estos cargos tienen la capacidad o la preparación o la meritocracia para el cargo. La nueva ministra de Economía es doctora en medicina, no es doctora en economía. Sí. Desconozco si tendrá alguna experiencia en el ámbito de economía. Luego ves al nuevo secretario de Comunicaciones, es graduado en filosofía. Sí, graduado en Rusia. En Rusia. Entonces, vemos que no hay incluso en migración, ves que está una persona que va a fungir como directora a una subcomisionada, cuando lo ad hoc sería un internacionalista o un profesional en ciencias políticas. Entonces, la única persona que yo veo que quizás pueda tener la capacidad para ejercer un cargo es al nuevo ministro de Hacienda, porque tiene la preparación académica y parece que ha tenido un buen papel dentro del ministerio en la dirección que tenía a su cargo. Pero es triste ver que no hay cambios, sino más bien es un reciclaje o un movimiento en el tablero de los funcionarios. Pero aún con el tema de capacidad o no, está un punto que tiene que ver con el tiempo con el que juega este gobierno, ¿no? No, o sea, claro, y aparte que en un año no va a haber elecciones. Correcto, pero en un año obviamente no van a haber grandes cambios. No van a haber grandes cambios. Necesitas más de un año para poder ver cambios notorios. Pero eso es un problema también, siento yo, que nos enfrentamos a cada quinquenio. Cada candidato presidencial lleva
su plataforma orientada a un quinquenio, a que los resultados sean vistos en 5 años o durante esos 5 años. Y siento yo que una política pública adecuada y bien formulada no vas a ver resultados dentro de 5 años, sino que deben ir orientadas a ver resultados en más tiempo. Si tú pero claro, su implementación pasa más allá de un quinquenio, ¿no? Correcto, o sea, pero nos enfrentamos a que como cada candidato trae su nueva agenda, entonces si sobre todo si es del partido contrario, viene y la vota y no, aquí voy a hacer algo yo nuevo. Entonces, y ves que primero es una pérdida de tiempo y pérdida de dinero también. Perfecto. A ver, entonces, Eduardo Escobar, en perspectiva, ¿cómo se ve esto? Porque lo que tenemos a las puertas, insistimos, es en la parte de elección presidencial. Sí. ¿Hay más complejidad? O sea, ¿crees que es difícil que se puedan dar otros pasos? Por eso yo decía que no era conveniente que se asimilara la gestión del gobierno con la del partido, sino que hacer una separación. ¿Por qué? Porque los cambios o rotaciones, como le queramos llamar, que más son rotaciones que otra cosa, responden más a una intención electoral que efectivamente al tema de mejorar los servicios públicos. Por ejemplo, ahora unas personas que son miembros de algunas organizaciones sociales de izquierda fueron a pedir la destitución del viceministro de Salud porque era deficiente su gestión. Y yo digo, ¿y estas organizaciones por qué no fueron antes? ¿Por qué hasta ahora que ahí está esta derrota van a pedir eso? O sea, pero no solo eso, porque inmediatamente habían comentarios en redes sociales que por qué no se estaba pidiendo la destitución del ministro o la ministra en este caso. Digo, porque el viceministro depende de la ministra, pues, o sea, las directrices vienen del titular principal. Entonces, al final, ¿qué es este tipo de movimientos y acciones de apoyo que estamos viendo? Simplemente es buscar de alguna otra manera cambiar en el colectivo la imagen del partido y del gobierno de cara a la elección. Pero te puede expresar también un poco la crisis interna o las expresiones de ciertas corrientes al interior del mismo partido. Están ocurriendo tras los reacomodos internos. Bueno, no sé si del partido, porque estas organizaciones son parte, estos representantes son parte de, por ejemplo, ASGOJU, que es una organización, un movimiento de varias organizaciones, obviamente vinculadas a la izquierda, algunas vinculadas al partido, pero que han sido críticas incluso del mismo partido. Correcto. O sea, le han dicho, mire, haga estos cambios, haga esto. Sí. Inclusive han pedido renuncias también. De candidatos, de funcionarios, perdón. Pero digo, hay que tener suma atención a estos movimientos que son, digo, más en la lógica de generar un cambio de percepción sobre la gestión del gobierno y del partido, no tanto porque hay un interés de mejorar la cosa pública, o sea, cómo se está atendiendo, por ejemplo, a los pacientes en el servicio de salud público. Porque digo, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no se reclamó esta deficiencia del viceministro antes, sino que hasta este día? Ahora, la misma declaración que dio José Luis Merino, bueno, no declaración, sino cuando estuvo arengando con las bases después de la derrota electoral, era un poco sintomático porque uno decía, bueno, estaba haciendo el llamado de atención a que supuestamente habían personas dentro del Ministerio de Salud que estaban boicoteando al gobierno. Claro. Es decir, en términos de decir, bueno, no tenemos medicamentos, vayan a conseguirlo a otro lado, habiendo en estantes supuestamente medicamentos. Sí. Entonces uno decía, bueno, pero ¿cómo? Si la realidad que la gente se está enfrentando todos los días es que no hay medicina, o sea, no es que necesariamente el dependiente, entonces es como descargar responsabilidad en el dependiente. Pero, y que estas organizaciones ahora lo han llegado a denunciar, sí. O sea, dándole certeza que hay una mala gestión y obviamente que eso puede tener una incidencia en abastecimiento de las medicinas, por ejemplo. O sea, que no es algo que porque alguien fue malo y no le quiso dar medicamentos al ciudadano o a la ciudadana, que por eso falló el gobierno. No, sí que porque no hay abastecimiento. Uno en redes sociales puede seguir a personas que son médicos del servicio del sistema público de salud y que dicen no hay abastecimiento. Por ejemplo, estaba leyendo a alguien que no hay el hilo para coser cuando se hacen operaciones, por ejemplo. No hay de ese tipo de implementos. No sé en qué hospital del sistema público, pero él estaba denunciando eso. Entonces, al final creo yo que hay que tener, siempre atención a que este tipo de cambios, de rotaciones, de funcionarios, sí. ¿Cuál es el sentido? Si en realidad es para, insisto, mejorar la cosa pública o al final nada más posicionar o reposicionar al partido de cara a la elección. Sí, ahí también hay que evaluar una cosa.
Bueno, dos cosas. Primero, que hay un problema de comunicación interna dentro del partido, porque en una entrevista salió diciendo José Luis Merino que no negaban la posibilidad de que hubiese una alianza con uno de sus ex militantes, con el señor Bukele. En el caso de la elección presidencial. Exacto. Sí, y luego Lorena Peña dijo de que él se había pasado un poquito. Luego ves también que él le echa la culpa al contingente de servidores públicos, y luego ves a la cúpula del FMLN aceptando el castigo que da la población. Pero en ese sentido, ves también que el gobierno falla en evaluar inclusive a sus mismos contingentes de servidores públicos. Y un caso que traigo a colisión es ahí en el Hospital Bloom. Los ascensores tienen alrededor de, si no me equivoco, son 6 ascensores. Durante más de 5 años, esos ascensores no funcionaban, solo funcionaba uno. Sí. Y empezaron a funcionar normalmente gracias a donativos, quizás un esfuerzo entre el Ministerio de Salud y el extranjero, y quizás cuerpo diplomático. Hasta el año pasado o hace antepasado empezaron a funcionar todos. Entonces, y la verdad que la realidad está ahí, pero ellos no quieren verlo. Bueno, perfecto, nos quedamos en el punto, hacemos una pequeña pausa comercial, regresamos. Nosotros estamos al cierre de Conexiones. A ver, toda esta parte de los cambios a propósito del tema de la salud y todo lo que está ocurriendo. Mañana vamos a tener acá en nuestros estudios a las 5 de la tarde a Milton Brizuela, que es el presidente recién electo del Colegio Médico. También estará Carlos Ramos, que es médico, y justamente Eduardo, el que mencionaba hace unos minutos, no me acuerdo que fue quien subió las carencias que tienen en el hospital de Sacamil. Entonces, con ellos dos estaremos conversando. Pero volvamos entonces a este tema de modificaciones para qué, cómo entonces, porque aquí el tema al final, tengo la impresión, bueno, finalmente en todo esto quien pierde es la población, ¿no? Porque, digamos, cualquier mala gestión que pueda ocurrir en un gobierno municipal, en el Ejecutivo mismo, es quien paga los platos rotos es la población. Entonces, ¿cómo se enderezan las cosas? ¿Cómo se endereza el barco en estas circunstancias? No estoy hablando de enderezar el barco del gobierno ni del FMLN, mucho menos, sino de cómo poder darle rumbo, viabilidad a este país. Bueno, ya lo decía Eduardo, creo yo que algún tipo de medidas que se podrían adoptar en forma de políticas públicas es un tanto difícil esperar que tengan un resultado inmediato. O sea, porque obviamente la política pública lleva un proceso de diseño, de implementación y de resultado que, ¿cuánto falta? 10 meses para la elección presidencial. Es bastante difícil. Ahora, creo yo que lo que podría dejar el FMLN, este gobierno, independientemente quién asuma el Ejecutivo a partir de 2019, pero un legado, creo yo, que podría dejar y de alguna manera no olvidar los cuestionamientos que se le ha venido haciendo durante sus 8 o 9 años de gestión que lleva, es plantear ya grandes políticas públicas en diferentes aspectos de la vida nacional: salud, educación, por ejemplo, seguridad, reformas institucionales. O sea, hay una agenda todavía ahí pendiente de reforma de instituciones, por ejemplo, Corte de Cuentas de la República. ¿Por qué no el FMLN lidera un esfuerzo para reformar el reglamento interno de la Asamblea Legislativa y establecer parámetros objetivos para la elección de funcionarios de elección indirecta? Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas, Fiscalía. ¿Por qué no hace eso? Creo yo que eso sí sería un cambio de timón, un giro de timón. Corte de Cuentas, por ejemplo, que mencionaste, ¿no? Pasar de mayoría simple a la exacto, calificada. A calificada, por igual ejemplo. Con magistrados de la Sala de lo Constitucional. Sí, o sea, el tema una es reforma constitucional, porque esto sí requeriría reforma de la actual legislatura y ratificación de la otra. Pero digo, el FMLN, o sea, pensando en un legado más allá del que se le pueda señalar que ha dejado, como partido y como gobierno, pero un legado en este momento, en esta coyuntura, podría ser esto: transformaciones institucionales necesarias, reformas en políticas públicas o planteamientos de políticas públicas de cara a
dejarle un camino distinto al próximo ejecutivo. ¿Sí? Yo creo que eso podría ser el FMLN. Bueno, ¿se recuerdan ustedes cuánto tiempo se pasó discutiendo durante la administración Funes, ¿no? Esta ley era del servicio civil. Ay, que no se aprobó. No, todavía. La ley de la función pública. De la función pública, exactamente. Se presentó en 2014 y una el año pasado. Su comisionado era entonces Carbonell, ¿no? Morales. Sí, él era el que estaba llevando eso y al final terminó en nada, ¿no? Correcto. Por ejemplo, esa es una discusión que... Lo que pasa es que no hay voluntad y nos enfrentamos a un escenario en el que en el caso Arena tuvo su oportunidad, pero también defraudó a la población porque, por ejemplo, en las reformas de la ley de extinción de dominio, muchos votaron a favor, otros se abstuvieron. Y los que se abstuvieron son algunas personas o diputados en los cuales la población lo ve como un buen funcionario público. Entonces el FMLN se enfrenta en la misma posición en la que estuvo Arena en la anterior legislatura, en que tiene todas las cartas a favor, en el sentido de que está en la reforma al reglamento interno de la Asamblea Legislativa, lo que tú mencionabas. Está la ley que llegue a regular la función pública. O sea, hay crear una nueva ley, hay una agenda sí hay, voluntad es lo que no hay. Entonces, y el FMLN tiene todo el mes prácticamente todo el mes de abril, ¿no? Correcto, para poder hacer hasta en mayo la toma de posición. Incluso, aunque en la siguiente legislatura que asume a partir de mayo, aunque ellos no tengan la mayoría, pero ellos pueden dar iniciativa. Exacto, o sea, ellos pueden mover estos temas, o sea, al menos que se pongan a discusión del legislativo. Pero obviamente todo esto se vio en términos de conveniencia. Me imagino que valoraron, bueno, si una ley de la función pública, por ejemplo, que tanto nos va a afectar en términos de decir, bueno, había que meter 40,000 militantes, ¿no? Lo que pasa, y yo creo que si esta derrota electoral del FMLN y una previsible o posible, por cómo ha quedado el partido, cómo está la gestión del gobierno, derrota en 2019, lo que le tiene que mostrar no solo al FMLN, sino que a cualquier partido político, a la sociedad civil, es que, como se dice popularmente, las personas, los partidos están temporalmente en una posición, correcto, pero el día de mañana pueden cambiar, puede pasar de oposición a ser gobierno y viceversa, y en esa medida lo importante es fortalecer las instituciones. Sí, porque fortalecer los procesos. Porque la visión que ha habido por siempre en este país ha sido, bueno, instituciones débiles me convienen cuando estoy gobernando, pero cuando voy a la oposición queremos instituciones fuertes. Instituciones fuertes que controlen. Entonces, esa enseñanza que ya con los gobiernos de Arena lo habíamos visto, que necesitamos instituciones fuertes, o sea, lo necesitamos, y no digo, exacto, autónomas, independientes, fuertes, para controlar el ejercicio del poder político. Y esto le conviene a cualquier partido, porque el día de mañana va a ser oposición y necesita de una entidad independiente que controle el ejercicio del poder del gobierno. O igual, cuando sea ejecutivo, para que le frenen sus excesos a cualquier partido político. Entonces, eso creo yo que debería de entender el FMLN y plantearlo de esta manera, no como conveniencia electoral. Y en parte esto no estaba influenciado, estas actitudes y posiciones, con el hecho de que en este país ha estado en juego de verdad, es el modelo o el sistema que tenemos. Digo, Estados Unidos, por ejemplo, demócratas republicanos, pero tienen lo que no parece en juego casi nunca es el modelo, el sistema que ellos tienen, ya con matices distintos, republicanos y demócratas, pero que en este país, unos viendo para Estados Unidos, digo, como referentes, y otros viendo para Venezuela, que es el caso del FMLN, ¿no es eso también que de alguna forma ha entrampado un poco la capacidad de desarrollo del país? Bueno, no sé. Bueno, para mí, creo que no. O sea, lo que pasa es que hoy todos los temas o la agenda, como lo decía Eduardo, está polarizada. Entonces, bueno, por ejemplo, ahorita el tema del aborto, Lorena Peña lo sacó y es un tema muy delicado y que requiere de un debate verdadero en donde se vean pues diferentes puntos de vista, pero un profundo análisis. No es que, vaya, hoy se sea en plenario, lo vamos a aprobar, no, sino que lo que pasa es que están buscando politizar o polarizar, mejor dicho, perdón, los temas para poder tratar de ganar el favor de la ciudadanía. Y yo creo que el gobierno y el partido del FMLN en sí como tal no tienen un problema o no han tenido el problema de que no han sabido comunicar los logros del gobierno, sino que no han aprendido a escuchar lo que necesita el pueblo. O sea, ¿cómo interpretar el mensaje de la población? Exacto, las necesidades más apremiantes. O sea, imagínate que hay en el caso de ANDA,
que es un caso que muchas familias se han visto afectadas ante eso. Yo tengo amigos que pagaban casi $300 en una factura de agua cuando ellos ni siquiera pasaban en su casa, y pagar $300, imagínate, que tuvieron que hasta cambiarse de casa, y bueno, un gran proceso. Pero ¿cuántas denuncias no había en contra de eso? El gobierno, ¿por qué tuvo que esperar hasta que hubo el voto duro, su militancia les dijo no? O sea, ¿por qué tiene que esperar tanto? Pero aquí volvemos entonces, por ejemplo, Eduardo, al tema de las prioridades. ¿Cuáles son los problemas más serios que tiene este país? Y entonces, ¿por qué no nos enfocamos en esos temas y los convertimos en verdad en temas de nación? Yo creo que el problema es que no son, valga la redundancia, problemas que se puedan solucionar tan fácilmente. O sea, ¿a qué me refiero? El tema de la delincuencia podrá, y digo, cualquiera que ofrezca que en un quinquenio va a acabar con el problema de la inseguridad, está mintiendo. O sea, son problemas socioeconómicos, culturales y estructurales, estructurales que no se van a poder resolver en 5 años. Pero el tema, por ejemplo, mi cuestionamiento al FMLN es no tanto por qué no acabó con la inseguridad, sino que por qué no sembró la base para acabar con la inseguridad en un par de años, por ejemplo. Bueno, se nos fue el tiempo, hay mucho de qué hablar, pero bueno, gracias a ambos Eduardos. Gracias por el espacio. Gracias, Eduardo Escobar, gracias, Eduardo Rosales. Gracias, muy amable. Terminamos de esta manera Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana a 5 de la tarde en punto. Estará con nosotros en nuestros estudios 2 médicos, Carlos Ramos y también Milton Brizuela, el presidente del Colegio Médico, conversando sobre el tema de la salud en nuestro país. Gracias por su fiel sintonía. Buenas tardes.